Escocia, sinónimo de misterio. Un verde pedazo de tierra que atesora historia, leyendas y una rica mitología. Ancestrales monstruos se esconden en los fondos de sus lagos. Fantasmas y castillos se mezclan con el paisaje y los divertidos lugareños que también miran a los cielos en busca de respuestas. Siempre con un buen whisky de Malta entre las manos. Los paisajes escoceses son tan impresionantes como variopintos. Su historia está escrita con letras de sangre al ritmo de 1000 batallas. La realidad se mezcla con leyendas oscuras y pérfidos personajes. Almas en pena siguen vagando por los tenebrosos callejones de sus castillos, pueblos y ciudades. La magia habita en cada lugar de esta bella tierra. Viajar a Escocia también es un viaje al misterio, incluso para los más escépticos. Movidos por nuestra insaciable curiosidad y ganas de conocer mundo, en el jubiloso verano de 2017 decidimos embarcarnos en un periplo que marcaría un antes y un después en nuestro camino. Una ruta por Escocia que nos llevaría a conocer un maravilloso territorio y que también ampliaría los límites de nuestro raciocinio. Este programa nace como una pregunta sin respuesta. Nos declaramos becarios porque solo tenemos preguntas y hablamos de misterio porque buscamos respuestas. Nuestra beca de hoy, viajando a la Escocia misteriosa. Bienvenidos, becarios del misterio. Grabamos este programa desde la quietud del invierno de una costera y solitaria ciudad de vacaciones, rodeados de palmeras azotadas por el viento. Con los recuerdos de nuestro viaje por Escocia ya sedimentados, el equipo de becarios del misterio, con el honesto impulsor de quimeras imposibles, Roger Galdón. Muy buenas, becarios. Libreta abierta y boli en mano, listos para la aventura. El habilidoso paisajista de mundos microscópicos, Sergi Gómez. Muy buenas, con la mochila llena de mapas mentales y listos para disparar. Y el que os habla, el feliz aprendiz de becario, Jordi Busquets. En el programa de hoy tendremos 3 temas a debate. Los 3 misterios escoceses que investigamos en nuestro viaje. Explicaremos la leyenda del malvado lobo de Badenoch. Nos sumergiremos en las oscuras aguas del lago Ness e indagaremos sobre los avistamientos ovni en el Triángulo de Falkirk. Podéis visitar nuestra página web becariosdelmisterio.com, escucharnos en nuestro canal de podcast en iVoox o iTunes y seguirnos en Facebook como Becarios del Misterio y en Twitter como Beca de Misterio. Si queréis escribirnos, becarios@becariosdelmisterio.com. Sin más dilación, iniciamos Becarios del Misterio. Escocia, tierra de mitos y leyendas, pero sobre todo de misterio. Iniciamos nuestra aventura en la comarca de Inverness. Rhodes será nuestra primera parada. Allí nos aguarda la catedral de Elgin y seguiremos el rastro del lobo de Badenoch desde su guarida hasta el lugar de su reposo eterno en Dunkel. Nuestra siguiente parada, el lago Ness, un majestuoso e imponente lago que alberga una de las leyendas más conocidas. Conocimos a Capitán Gordon, un ingeniero que surca y rastrea las aguas del lago Ness a bordo de su barca
con un sonar siempre encendido. Los lugareños siguen su incesante búsqueda del monstruo del lago Ness, que para ellos se ha convertido en un ser entrañable. Nuestro destino final es Bonnybridge, una pequeña villa que se encuentra en el epicentro del Triángulo de Falkirk, lugar donde se concentra el mayor número de avistamientos ovni del norte de Europa. Entrevistamos al concejal Mr. Buchanan. Sus declaraciones nos dejaron realmente atónitos. Iniciamos este programa en forma de viaje. Llevamos la mochila llena de cámaras, grabadoras y preguntas. Dejamos cocinando a fuego lento el material audiovisual que muy pronto tomará forma de cortometraje documental. Escocia, agosto del 2017. Estamos pisando el terreno. Por ahora, todo son preguntas. Y queremos respuestas. Comienza la aventura. Primera noche en las Highlands, tierra del misterio. Hemos hecho base en Rothes, cerca de Elgin. Mañana visitaremos las tierras del lobo de Badenoch. Primeras impresiones. Poca cosa se puede decir, ¿no? De momento llevamos todo el día de viaje. Esto parece muy bonito y parecen unas tierras preciosas, pero aún no hemos visto realmente nada. Es un misterio, ¿no?, el que nos hemos encontrado con los vehículos. Parece ser que el volante está a la derecha. Compañeros, es el primer misterio a resolver, ¿no? Lo intentaremos resolver como tantos otros misterios que tenemos por delante. El primero de los misterios que quisimos investigar en tierras escocesas fue un personaje histórico real, pero no por ello desvinculado del misterio y la leyenda. Estamos hablando de Alexander Stewart, conde de Buchan, que en el siglo XIV sembró el terror en las tierras escocesas. Alexander Stewart, que tenía el sobrenombre del Lobo de Badenoch, fue el cuarto hijo del rey Robert II. Primero fue un hijo ilegítimo hasta que su madre Elizabeth se casó con el rey. Gobernó en las Highlands durante largo tiempo. De hecho, estuvo bajo el mandato de 3 reyes. Fue conocido por su crueldad, por su abuso de poder. Encarcelaba y mataba a quien le ofendía, y robaba lo que quería. De hecho, es conocido también como el escocés más malvado de la historia. Este buen hombre, que estaba en tierras escocesas, se casó con la condesa de Ross en 1382. No tuvo hijos y culpó a su mujer. Por otra parte, tuvo hasta 40 hijos ilegítimos, se dice, con varias mujeres. Por no tener hijos con su mujer legítima, pidió la anulación en 1389 del matrimonio al obispo de Moray. Pero el obispo se negó, por lo cual el Lobo de Badenoch decidió exiliar a su mujer y juntarse con su amante. El obispo, al ver tal decisión, decidió excomulgar al Lobo de Badenoch. A partir de esa excomulgación empieza la venganza del Lobo de Badenoch. Para empezar, encerró al monje que le vino a anunciar esa excomulgación, que acabó encerrado en las mazmorras del castillo. Inició su camino con un séquito de hombres salvajes de las Escocias altas, y en su camino saqueó la aldea de Forres. También destruyó la abadía de Pluscarden, y cuando llegó al poblado de Elgin se ensañó con la población, quemando gran parte de la ciudad
y un importante símbolo, destruyó la catedral de Elgin, la segunda catedral más grande de Escocia, conocida también como la Linterna del Norte. Parada técnica en Elgin para repostar. Venimos de la catedral de Elgin que el lobo de Badenoch quemó. Hemos visto sus ruinas. Hemos hecho un poco también, hemos aprovechado para grabar unas cuantas imágenes para luego subirlas a las redes. Ya hemos hecho una parada de avituallamiento en una gasolinera donde hemos podido disfrutar de la excelente comida local que se basa en sándwiches y albóndigas a palo seco y frías. Por £1. Ahora nos dirigimos al castillo que está en medio del lago, que fue también morada del lobo de Badenoch. Correcto. Avecina tormenta, veo nubes muy grises. Esperemos que el tiempo nos acompañe. ¿Qué impresiones os han llevado, os han acontecido ver las ruinas de la catedral de Elgin? Hombre, es el típico cementerio de las películas con muchísimas lápidas caídas, con musgo en las inscripciones. La verdad es que impresiona bastante. Hemos escuchado parte del cuaderno de bitácora que estuvimos grabando durante nuestro viaje, y ahora ya una vez con las imágenes aposentadas y ya con los recuerdos no tan frescos, ¿qué os rememoran qué os rememora esa visita a Elgin? Yo recuerdo que además ese día, aparte de lo que se escucha en el audio, de que era un cementerio, eran las ruinas de la catedral y todo lo de dentro eran tumbas y lápidas mal puestas, con musgo. Aparte de eso hacía muchísimo viento. De hecho, tuvimos problemas incluso para las imágenes que grabamos para el corto documental que haremos sobre esta pieza. Tuvimos problemas precisamente por el viento que había. Y también tuvimos problemas para grabar a alguien que nos pudiera contar un poco in situ la historia, no por el viento, sino porque Escocia guarda muy bien su propia historia a nivel de gobierno. Y no es tan fácil entrevistar a alguien que trabaje en turismo de Escocia sin un guión que ellos puedan aprobar para que quizás no se falsee la historia o para que no... Sin previo permiso, sí. Uh-huh. Yo recuerdo la majestuosidad de la catedral, aun estando bastante parte de ella derruida. Recuerdo intentar reproducir lo que era la catedral en sí entera, sin el desastre que ocasionó el lobo, y realmente es majestuosa. Todavía quedan en pie las torres más altas de la catedral, que podemos subir a lo alto con unas vistas impresionantes y reconstruir en nuestra mente esa catedral. Sí. La Linterna del Norte era un sobrenombre merecido, seguramente. Desde luego, para las gentes de Rhodes debió ser un espectáculo bastante bestia ver quemar. Eso ardiendo, ¿no? Y seguramente no solamente ardió eso, para entendernos, sino que fue gran parte del pueblo la que fue masacrada. Y como colofón, las llamas en medio de esa especie de coloso, imagino, en esa época, ¿no? Claro, era un símbolo, ya no solo se quemó el pueblo, sino un símbolo en toda regla. ¿Y qué os imagináis qué le pudo pasar al lobo por esa reprimenda, por esos actos tan vandálicos a pesar de ser un noble? Bueno, pues por sorprendente que pueda parecer o no, las acciones del lobo que requerían una penitencia del rey, que en ese momento casualmente era su hermano, Robert III, hijo de su padre Robert II, el antiguo rey, finalmente solo le hizo pagar una multa. Como consideró que se trataba de un asunto personal entre el obispo de Moray y él, y no era ni una lucha de poder que quisiera arrebatarle el trono en ningún momento, finalmente le hizo pagar una multa, aunque realmente el lobo de Badenoch nunca se arrepintió de sus actos. Parece que hay cosas que no cambian, Quiere hacer este apunte simplemente, pero bueno, vemos como el poder siempre... El amiguismo siempre ha estado allí, ¿no? Exacto, sí. Vamos a repasar ahora un poco las guaridas del lobo, qué castillos, qué lugares frecuentaba y dónde guardaba sus zarpas. Como noble adinerado, el lobo contaba con varias guaridas. Tenía como su base central el castillo de Lockindorp, también el castillo de Drumlin y el castillo de Ruthven. En nuestro viaje también pudimos visitar el castillo de Lockindorp, que estaba en medio de un precioso lago. El castillo del lobo de Badenoch, la verdad es que
Solamente quedan los cimientos. Es una zona realmente bonita porque está en una zona de las Highlands sin árboles, con todas las colinas llenas de hierba, etcétera, y en medio de un lago hay una islita, y en esa islita se mantienen aún las ruinas. Parecen inaccesibles porque no había ni siquiera... Había una casa al fondo, pero no creo que fuera ningún tipo de sitio donde pudieras alquilar un barco para ir, por lo tanto ha quedado aislado. Pero la verdad es que el paisaje es precioso y el castillo aún lo hace más espectacular, pero digamos que si esto estuviera en cualquier montaña no sería digno de visita. Parece justicia divina, ¿no? De hecho, el lobo de Badenoch quemó la catedral de Elgin, que hemos visitado también hoy, quemó también el poblado de Forest, y parece que su castillo no ha pasado mejor suerte, ¿no? No, parece que al final todo lo que tocó este hombre ha acabado destruido o quemado, como fue el caso de la catedral de Elgin, que sí que nos ha impresionado bastante, sobre todo el volumen de tumbas que había en esa zona, tanto en los exteriores, en el cementerio, como dentro de la propia catedral, que parece que es lo único que se haya salvado, junto con algunos muros exteriores bastante altos, pero son todas las tumbas de los nobles y de los curas que había, ¿no? También visitamos el castillo de Ruthven, otra de las guaridas del lobo. Posteriormente se construyeron unas barracas militares que ahora están en ruinas y fue lo que visitamos. En ese lugar, en ese castillo de Ruthven, fue donde se aconteció uno de los episodios más oscuros del lobo de Badenoch. Cuenta la leyenda que el lobo jugó una partida de ajedrez con el mismísimo diablo. En una de sus visitas al castillo, un hombre alto y vestido de negro llamó a la puerta. Ese hombre quería jugar una partida de ajedrez con el lobo. La partida se alargó hasta altas horas de la noche, hasta que el hombre de negro movió una de sus piezas y sentenció con un jaque mate. Al decir esas palabras, se inició una fuerte tormenta. Ya en la tranquila mañana, los muros del castillo se habían ennegrecido a causa de los rayos, y los soldados encontraron el cuerpo inerte del lobo de Badenoch en la sala de banquetes. Y aunque no se apreciaban marcas en su cuerpo y llevaba sus botas puestas, las uñas de sus pies habían sido arrancadas. Y es que si juegas con el diablo, ya conoces las consecuencias. A pesar de esta leyenda, no hay fecha ni causa concreta de la muerte del lobo de Badenoch. Claro, de hecho, yo creo que pasa en todas las historias de hombres malos. Se mezclan seguramente hechos históricos con la mente de los lugareños, porque hay otra versión conocida de la muerte del lobo, y es que después de esta supuesta visita de un hombre de negro al castillo, al día siguiente, a caballo, yendo hacia otro de sus castillos, el caballo cayó del caballo y se desnucó. Entonces también cuentan esta versión de la historia, ¿no? Y es curioso como personajes que son de mucha relevancia en un lugar mueren, han causado mucho dolor, y todas las distintas zonas de ese lugar empiezan a crear sus propias teorías. Los historiadores no se ponen de acuerdo. De hecho, hay como un decalaje de 10 años entre 1394 a 1406 para concretar la fecha de su muerte y diferentes hipótesis sobre sus causas. Pero es curioso como un personaje real, histórico, que sabemos que realmente existió, también crece la leyenda a su alrededor. Siguiendo nuestra ruta, hemos parado en el pequeño pueblo de Dunkeld. Un pueblo que son 2 calles, pero un halo misterioso lo envuelve. Aquí está enterrado el cuerpo del lobo de Badenoch. Sin duda es uno de esos pueblos que darían para más de una película de terror. Hemos podido rodear su iglesia, la catedral, donde se encuentra el cuerpo de ese hombre malo.
y hemos visto zonas realmente inquietantes, como una especie de paseo con unos árboles gigantes en sombra, gente solitaria paseando. La verdad es que es un pueblo que despierta nuestro interés, te lo mires como te lo mires. El lobo de Badenoch destruyó vidas, pueblos y catedrales. Su legado es sangre, destrucción y sufrimiento. Parece una ironía que su tumba, coronada por su efigie y su armadura, sea uno de los pocos monumentos nobles medievales que han sobrevivido a la Edad Media. En cualquier caso, la vida y muerte del lobo de Badenoch ya es historia y leyenda. Y dejamos atrás sus aullidos y seguimos nuestro viaje por la Escocia misteriosa. Después de mucho deambular por las carreteras de Escocia, por fin hemos encontrado posada y alojamiento en el lago Ness, la tierra de Nessie. ¿Qué podemos decir, becarios? De momento que hay mucha parte turística, pero bueno, al final, o sea, nos ha salvado la vida un poco porque era muy complicado encontrar. Se tiene que decir que es agosto en Escocia y que todos los sitios están ocupados y suerte que hemos llegado a esta parte donde hay muchos campings y hemos podido finalmente acampar en un sitio. Por lo tanto, hasta ahí bien. Lo que hemos visto por el camino es bastante turisteo, una zona bastante turística. Incluso había momentos de que había el tráfico totalmente colapsado, ¿no? Incluso. Totalmente colapsado. Y bueno, por lo menos paripé seguro que encontramos. Pues como hemos escuchado en el diario de Bitácora, realmente era una zona muy turística. Y es evidente, ¿no? Quiero decir, es seguramente, por no decir seguro, el misterio más conocido por todo el mundo de Escocia y un reclamo turístico espectacular. De hecho, creo que había más souvenirs que personas en ese lugar y solamente visitamos una parte del lago. El lago, cabe decir que realmente tiene algo especial. A nivel, o sea, cuando vas por la carretera te das cuenta de que es un lago como muy alargado. De hecho, seguro, me parece que es uno de los lagos más grandes de Escocia. Creo que sí, que es el más grande de Escocia. Y aparte de eso, hay otra peculiaridad, es que es de aguas negras. El agua del lago es completamente negra. Parece ser que es porque hay turba, hay como una arenisca negra. Y aparte de la profundidad que tiene el lago. El lago parece ser que llega a medir hasta 230 metros. Porque nos comentaron que el lago no se creó, no es un lago creado a partir de un glaciar, por ejemplo, como son muchos, sino que es fruto de una falla. O sea, es un choque entre placas. Entonces eso crea una brecha muy profunda que junto con la turba dan esta imagen negra del lago. Lo que dificulta la visión para ver las profundidades o lo que hay en ellas. Sí, evidentemente. Y bueno, aparte pudimos indagar un poco también. Sabemos que dentro del lago hay distintos peces, no abundan la fauna dentro del lago. No abunda la fauna conocida, sería la trucha, el salmón y las anguilas sobre todo. Y luego, como todos sabemos, hay otra fauna quizá no conocida por el hombre o quizá sí, que sería ese monstruo que se supone que viviría en sus profundidades. Si queréis os cuento un poco la leyenda desde los inicios. Parece ser que la primera vez que se habla de algún ser monstruoso dentro de esas aguas es una historia popular que fecha de 1452, cuando un santo celta, un santo irlandés llamado San Colombo, iba cruzando las aguas del lago para reunirse con el rey de los Pictos, que los Pictos era el pueblo indígena, digamos, de esas tierras. Y en la orilla del lago salió una criatura del fondo del lago y arrasó se empezó a dar golpetazos, para entendernos, y atacar a los tripulantes de ese séquito, esa barca que iban. Entonces este santo parece ser que sacó la cruz y el monstruo descendió a las profundidades y se perdió en la oscuridad del lago, no sin antes llevarse consigo a uno de los sirvientes del barco. Parece ser que esta es la primera y la última víctima del monstruo del lago Ness, que en el futuro, para entendernos, nunca ha habido ningún registro
ni nadie que haya dicho de que se hubiera encontrado con ese supuesto monstruo de manera violenta, para entendernos. De hecho, pasan más de 450 años hasta que se vuelva a saber de él. Y además se vuelve a saber de él en un contexto que también hace falta tener en cuenta. Fue después de la estrena de la película King Kong. Y en ese momento, como nos podemos imaginar, porque pasa ahora, por ejemplo con los zombies, o con otros tipos de películas tal, mucha gente tenía como monstruofobia o monstruo... empezaron a sobresalir distintas historias sobre este tipo de criaturas prehistóricas o posibles. Parece ser que en 1933 una clienta de un hotel cercano al lago pues dijo que había visto una criatura misteriosa, como una especie de serpiente gigante en las aguas del lago. Esto trascendió a la prensa y la prensa empezó a coger, precisamente por esta moda que había en ese momento de ese tipo de monstruos, pues le dio mucha importancia hasta el punto de pagar a un cazador profesional para que le hiciera una fotografía para poder publicar. El cazador estuvo trabajando durante unos meses y finalmente no pudo aportar una fotografía, pero sí que aportó una fotografía del monstruo, pero sí que aportó las imágenes de lo que en principio eran las huellas. Eso causó mucho furor en todo Inglaterra y seguramente en todo el mundo, posiblemente, porque debía ser estamos hablando que era el Times el que estaba escribiendo ese reportaje, así que seguramente trascendió ya a toda Europa y a todo el mundo. Y bueno, parece ser que estudiaron esa fotografía a fondo y encontraron un misterio quizá aún mayor. Y es que esas posibles huellas se trataban de huellas de hipopótamo. África en Escocia, un poquito. África en Escocia, o lo que parece ser que finalmente fue, es que este cazador profesional era tan profesional que había estado en África, había matado un hipopótamo y se había hecho él mismo un souvenir que era un cenicero con los pies de un hipopótamo. Así que no les costó demasiado atar hilos cabos, sí. Hasta el punto de que parece ser que no le pagaron por ese trabajo. Era un cazarrecompensas, ¿no? Más que un cazador. En todo caso, después de este primer encuentro, que obviamente ha habido muchos más, ¿eh? Ahora estamos contando solamente algunas pinceladas, porque sobre el monstruo en esas épocas precisamente había multitud de gente que escribía los periódicos que lo había visto, etcétera, etcétera. Pero el otro relevante fue al año siguiente, se sacó la que seguramente es la imagen más conocida y la que le ha acabado de dar forma al monstruo, que es esa especie de dinosaurio con el cuello alargado que sale del agua. Otra vez, tuvo que pasar mucho tiempo, pero finalmente, al cabo de 50 años, se demostró que esa fotografía, de hecho, era un fake. Me parece recordar que era una fotografía promovida también por el diario Times a partir de un concurso. No sé si recordáis la explicación, y que fue el propio Times también tuvo que desmentir que había formado parte de esa conspiración. Parece ser que la historia es esta fotografía la sacó en su momento la sacó junto con su escrito, la publicó un cirujano, parece ser que bastante reputado en la época, y no es el que hizo la foto, pero mientras él estaba escribiendo el artículo, alguien le envió esa fotografía y él decidió, que le dio la veracidad y decidió adjuntarla a su hallazgo, a su escrito. Lo que pasa es que al cabo de 50 años, esa persona que hizo la fotografía, antes de morir, para entendernos, confesó que de hecho esa fotografía era un submarino de juguete con la cabeza hecha de arcilla. Entonces, y parece ser además que hizo la fotografía con mala leche, para entendernos, para vengarse del Times, que en algún artículo lo había ridiculizado a esta persona que había hecho la fotografía. Así que fue como una especie de venganza oscura ahí en medio, que tardó 50 años en revelar. Y sí, evidentemente se desmintió a lo grande, para entendernos. Y bueno, es que no hace tanto que esa fotografía quedó totalmente desenmascarada. Y de hecho parece ser que aún hay gente que le da veracidad a esta fotografía. Como siempre, todas las teorías, hay gente que da igual cómo fluyan las cosas, que al final siempre hay alguien que igualmente lo retiene y aún lo hace como base de su argumento, ¿no? En todo caso, después de esta época de 1933, 34 vino la guerra, pasó un poco de moda, para entendernos,
el tema, o no era el tema de conversación ya en ese momento. Y ya, bueno, más allá de otras, o sea, de gente que dice que lo ha visto, digamos que no hay más cosas trascendentes realmente o impactos en la prensa hasta 1970, cuando un adinerado de Estados Unidos, un señor llamado Robert Rines, decide venir a instalarse, digamos, en el lago Ness y hacer una investigación, pero a este nivel mucho más científico. Consigue sacar una fotografía, varias fotografías de hecho, del fondo del mar, con un submarino que hacen para la ocasión, o sea, especialmente diseñado para poder surcar esas aguas. Y bueno, sacan una serie de fotografías, todas ellas bastante desenfocadas y bastante, pues, con falta de calidad. Pero bueno, junto con varios científicos y naturalistas del lugar, en concreto el más relevante parece ser que es un señor que de hecho era Sir, o sea, una persona reputada, Sir Peter Scott, pues hacen un artículo científico en el cual incluso le llegan a poner nombre en latín. De hecho sería Nesiteras rhombopetreix, ¿de acuerdo? Que sería Nesiterax, sería el nombre del monstruo, para entendernos, y la última palabra, rhombopetreix, tendría el sentido de una aleta con forma diamantada, que parece ser que es una de las fotografías lo que se llega a apreciar en la imagen. Nessie para los amigos. Nessie para los amigos. Sí, ahora entiendo el tema de Nessie, ¿eh? Pero bueno, para entender un poco también que en ese momento sí que empieza a haber un furor más allá de lo habitual, digamos que Inglaterra, como tal, tiene un registro oficial de criaturas de fauna protegida. Y junto con este artículo respaldado por este naturalista, pues consiguen que Nessie, de hecho, esté oficialmente en esa lista de fauna protegida de Gran Bretaña. O sea, quiere decir que llegan bastante lejos. Y bueno, a partir de allí, de los 70, empiezan a crecer seguramente también el negocio muy evidente en esa zona. Y hay gente que empieza a poner dinero de verdad allí y empiezan a venir. Y bueno, aparte de hacer películas, obviamente, y tal, empieza el turismo y por tanto también empieza a crecer el interés. También es en esta época cuando empiezan las teorías de que se pudiera tratar de un animal prehistórico. En concreto creo que un plesiosauro, que bueno, sería como un animal, bueno, como las películas, una especie de cuerpo muy grande y el cuello ese alargado. Cabe decir que venimos de que el cuello alargado viene de esa primera foto que sabemos que es un fake. Pero bueno, igualmente, pues esa teoría está allí y esta teoría se sigue buscando. Tuvimos la suerte de poder hablar, en este caso sí que pudimos entrevistar a gente, y en este caso entrevistamos a un barquero que se trata de un antiguo ingeniero que estuvo trabajando en Sudamérica durante bastante tiempo y que por lo tanto pues hablaba bastante bien castellano. Él fue el que nos llevó por nuestra visita en el lago, fuimos en un barco con él y le preguntamos sobre cuáles eran actualmente, cuáles eran, qué se estaba invirtiendo para poder realizar esa búsqueda. Y nos desveló también, ya veréis, que de hecho no hace mucho, hace 2 años, hubo otro gran éxito en esa búsqueda del monstruo del lago Ness. Han sido submarinos, particularmente sonar de búsqueda lateral. Y recientemente, cuando hemos encontrado este monstruo de 69, este fue uno de los más modernos sistemas. Esto costó $2.5 millones y este puede bajar casi hasta el fondo. Entonces por eso tenemos éxito. Pero este monstruo ha sido en el fondo del mar desde 69. Sabíamos que estaba allá y no hemos podido encontrarlo hasta el año pasado. Entonces tiene 4 metros de largo, 2 de ancho y 3 de alto. Bueno, pues como veis, hubo esa búsqueda con éxito hace solamente 2 años, pero bueno, si os hacíais ilusiones de que ese éxito no os habíais enterado de que ya habían encontrado Nessie, bueno, parece ser que finalmente era algo un poco más terrenal. En 1969
construyeron este monstruo para tomar parte en la película llamada La vida privada de Sherlock Holmes. Estaba llevándolo desde Temple Pier, que es mi hogar, en la orilla del lago, al Castillo Arthur, y se hundió y se perdió. Entonces ha sido en el fondo desde esta fecha y está allá todavía. Entonces hay por lo menos un monstruo acá. Sin mentira. Como todas las otras veces en la historia, finalmente ese monstruo no llegó a ser tan monstruo de carne y huesos, sino que finalmente era una especie de fake. En este caso sí que era un monstruo de verdad, pero era un monstruo de cartón piedra en el fondo del mar. Billy Wilder, además de dejarnos una gran película, también dejó un monstruo en el lago, no sé si por descuido o realmente para seguir alimentando ese misterio. Bueno, el tema es que podemos seguir creyendo, ¿no? Sigue estando Nessie ahí. ¿Existe? ¿No existe? ¿Ha existido? Bueno, el debate y el misterio sigue ahí, que al final también es lo interesante. Es curioso, pero como esta historia que está plagada de fakes conocidos sigue generando no solamente mucho turismo, que esto es normal, precisamente por esa ilusión que genera la historia en general, pero aparte es que sigue generando dinero estatal y dinero de industrias y dinero de... Me parece que otra cosa que hicieron hace poco es con satélites de Apple. Algo así leí. O sea, que se habían intentado de mirar desde arriba al fondo del lago, etcétera, etcétera. Y no hace poco también vi un documental, seguramente de estos sensacionalistas, si queréis, de Discovery Max, un canal de estos donde había un experto pescador que también iba a hacer sus investigaciones allí para ver cuál podía ser su... O sea, investigar igual que los demás y hacer su propio documental sobre el tema. Que decía, de hecho, una teoría bastante interesante. Y es que en ese caso él se basaba en la primera leyenda. La primera leyenda, de hecho, digamos que el monje no fue atacado en el lago, sino que fue atacado cuando el lago se convierte en río y ese río va a parar al mar. Entonces... De hecho, en ese documental que ya os digo que vi, ese pescador decía, vale, aquí igual no puede vivir un plesiosauro o un monstruo muy grande porque hay poco pez. Pero, ¿y si es una criatura marina que viaja por el río y llega hasta el lago? Y entonces allí simplemente va buscando pareja o lo que sea y hasta que no lo encuentra y se va, y por lo tanto por eso no es tantas veces que se ve o solamente ha sido en distintos tipos de historia. En todo caso, siguen habiendo... muchas teorías abiertas y gente apostando por ello. Y mucha gente viviendo de ello también. Sí, seguramente debe ser del norte de Escocia, debe ser el volumen más grande de negocio que hay, seguro. Turismo del misterio, hay todo un producto bruto ahí por explotar. Y no tanto del misterio, yo creo que el monstruo del lago Ness, para alguien que no le gusta el misterio, seguramente también es una parada obligada, yo creo, en Escocia, ¿no? Bueno, es parada obligada, pero yo creo que también se está convirtiendo más en un sitio de atracción infantil y quizá de turista con cierta nostalgia a esas historias que le han contado sus padres de pequeño y que va a rememorar algo que sabe que es más fantasioso ya que posiblemente real, ¿no? Sí, parque de atracciones, mitomanía. De hecho, estuvimos también en el museo, uno de los museos del lago Ness, que nos decepcionó bastante la experiencia. Sí, de hecho, básicamente la experiencia de ese museo es un vídeo muy antiguo, de hecho, seguramente de la época de los 70. Sí. Bueno, el museo este es de la fundación del hombre norteamericano. Sí, pre-YouTube, época pre-YouTube ese vídeo. Pero el museo no hay ni piezas, o sea, lo que es tú vas pasando de sala en sala y te van pasando un trozo de ese vídeo que a lo sumo dura 10 minutos, de hecho, y vas pasando de sala en sala con trocitos distintos del vídeo. Era impresionante la cantidad de aparcacoches que había por el volumen de gente que visitaba ese no barato museo del lago Ness. De hecho, había más aparcacoches para el rápido movimiento de gente que no gente o personal dentro del propio museo, aparte de las taquillas. De hecho, lo que os acabamos de contar aquí ya es más información de la que os puede facilitar el museo que visitamos nosotros, sin ánimos de ofender a nadie, pero sí que es verdad que la información que nosotros al menos esperábamos encontrar fue escasa y un poco pasando por encima. Por otra parte, podemos hablar con Gordon, subirnos a su barca, vivir el misterio de esas aguas negras en primera persona, y a pesar de la explotación turística y saturación que hay del mito, es una parada obligatoria en cualquier viaje a Escocia. Sí, y de hecho con Gordon también hablamos
como Escocia en sí, la gente de Escocia y el país de Escocia de por sí tiene el misterio en las venas, para entendernos, no por este turismo y no por este seguido de fails, para entendernos, o de fails en el último caso. No por este hecho no dejan de tener esa facilidad en creer que quizás sí. Y de hecho le estuvimos preguntando por él mismo qué opinaba sobre el monstruo y también por otra gente que pudiera conocer de la zona. Yo creo que mucha de la gente han visto algunas cosas y muchos de ellos son sinceros. Es fácil creer que han visto algo porque particularmente las olas hechas por barcos tienen los 3 humps y están en movimiento, pero la luz en este valle se crece situaciones cuando se ve solamente 3 de estas olas, pero hay una línea grande, pero no se ve las demás. Y entonces yo creo que la gente no son mentirosa, es solamente son equivocados. Yo nunca he visto nada por la superficie, pero he visto algunas cosas por el sonar. Para mí esto es más importante, porque se puede marcar la situación usando el man overboard button en la GPS y volver al sitio y no se les encuentra. Entonces se mueven, pero ¿qué son? Sinceramente no sé. Son más grandes que los peces que conozco que tenemos ahí. Bueno, mi mamá dijo que ella ha visto algo hace muchos años, pero tengo varios amigos que han visto algo. Ellos dicen que no se pueden explicar cómo fue, qué fue. Entonces yo tengo varios amigos que han visto algo. Yo personalmente nunca he visto nada que no podría explicar. My brother-in-law, que él fue de la policía, él creyó que no había nada en este lago, pero él volvió un día totalmente, convencido que sí hay algo. Entonces en un día él cambió su idea totalmente. Lamentablemente él es muerto ya, pero él vino de no hay nada allá hasta totalmente convencido. Para mí esto es lo más importante, porque él fue de la policía, entonces tiene entrenamiento para observar. ¿Pero él vio algo? Bueno, pero el problema aquí es, si dice que yo he visto el monstruo, la pregunta de inmediato es ¿qué estaba tomando en este momento? Y yo creo que yo le dije eso a él, entonces después no quiere hablar sobre él. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Aún hay, por el hecho de ser como es la gente de Escocia, posiblemente, aún hay esa, gente que cree, porque también, sí, el boom ha venido en los 70, pero realmente la leyenda está desde 1400. Es decir, que allí, pues hay algo que sí, y las aguas negras de un lago siempre atraen, yo creo, ¿no? Este tipo de mitos. Hay una de las cosas, oyendo los testimonios finales, que al final... Mira que yo soy poco de hacer estas comparaciones, pero al igual que la religión se mueve y se sostiene y se basa por la fe, a veces los misterios necesitan de esa creencia también, de esa fe, en el querer creer y en el querer seguir soñando de que esos misterios, esas leyendas, porque no pueden ser verdad, ¿no? Y al final es una historia bonita. Exacto. O sea, como decimos, la única víctima es de la primera leyenda medieval. Lo demás han sido historias bonitas y anécdotas incluso un poco rocambolescas, ¿no? La fe mueve montañas, en este caso mueve millones de turistas que quieren descubrir ese misterio, posiblemente el misterio más conocido de Escocia y uno de los principales del mundo, pero no es el único animal que habita los lagos de Escocia. De hecho, parece que en cada lago que puede haber en Escocia hay su propio monstruo. O sea, tenemos desde el lago de Morac, lago Horn, Awe, Gantern. O sea, cualquier lago tiene su propio monstruo y con sus peculiaridades. Y cuidado que no solamente en Escocia, ¿eh?
Aquí, por ejemplo, ya solamente cerca, la Laguna Negra de Soria, aparte de tener sus propias historias, también se cuenta que unos bueyes cayeron y salieron solamente los esqueletos, así que supongo que algo se lo comería. Y yo creo que eso de los lagos, el lago seguramente debe ser como una especie de imán de lo sobrenatural, sí, o de lo y más los lagos profundos, ¿no? Que no. Y más cerca, en Bañolas también tenemos al primo hermano de Nessie también, de hecho. Correcto, tenemos algún oyente cercano a Bañolas y quiere dar su testimonio, por favor que contacte con nosotros. Exacto. Y bueno, vamos a ver también una de las cosas que me gustó también de la entrevista de Gordon es un poco también, nos comentaba durante todo el rato el cariño que tenía él por la fauna y por el lago. Bueno, cuando sacamos el documental, que habrá la entrevista bastante más grande, veréis cómo explica que nació allí, vivió allí, que siempre ha tenido mucho interés, ¿no? Y una cosa que le dolía era precisamente el que se le llamara monstruo, al monstruo del lago Ness. Para mí es una lástima que se llaman monstruo. Para mí yo prefiero Nessie o un animal. Yo creo que hay criaturas allá en el lago que son más grandes que los peces que conozco que hay allá. Pero sí, para mí yo no lo llamo monstruo. Empezamos el viaje, nuestro antepenúltimo día en Escocia, y nos dirigimos hacia una ubicación que no teníamos marcada en el mapa, pero que rápidamente hemos marcado, ya que se trata de uno de los puntos de avistamiento de ovnis más importante, por lo menos del norte de Europa. Giro de los acontecimientos. Nos dirigíamos inicialmente a Skye a encontrar esa bandera de las hadas que hay en su castillo, pero como en todo viaje se sabe cómo se empieza, pero no cómo se termina. Becarios y becarias, como acabáis de escuchar, nuestro viaje tuvo un giro inesperado. Por temas de logística y planificación e información de última hora que encontramos, pusimos nuestro punto de destino final a la localidad de Falkirk. Sin duda alguna, y vosotros me comentaréis también, Jordi y Sergi, fue un viaje, bueno, una localidad sorpresa desconocida que aportó un valor muy relevante al viaje del misterio que hicimos. Sí, seguramente no. Yo, bueno, como sabéis, igual soy el descreído del grupo. Pues bueno, toda la historia en sí no la acabo de pillar bien, o sea, no la acabo de creer para entendernos, pero bueno, por lo menos es verdad que en cuanto a la entrevista que pudimos hacer y todo lo que se explica, pues sí, no deja indiferente. Bueno, dejemos que el oyente escuche antes de dar opiniones lo que vimos y luego veremos qué ocurre. Sin duda era una localidad también diferente a las otras que habíamos visitado. Podríamos decir que es un pueblecito de Expediente X, donde, bueno, en teoría podría ser una especie de lago Ness en un futuro, porque podrían explotarlo ahí de mil maneras, pero de momento no, es una población modesta, pero que se tienen documentados desde hace años ya 2.000 casos hasta la fecha de hoy, en una población, Bonnie Bridge, de 5.000 habitantes. Eso sí que quiere decir que casi uno de cada dos habitantes de esa pequeña población escocesa ha tenido alguna especie de avistamiento. Así es. Antes de nada, y para contextualizar un poco dónde estuvimos y qué hicimos, dejarme trazar algunas líneas descriptivas y luego en la tertulia entramos ya a desgranar todo este tema. Falkirk es una localidad famosa por, como apuntabais, la gran cantidad de avistamientos que se han reportado en las últimas décadas. Existen varios puntos calientes alrededor del planeta Tierra y Falkirk es uno de ellos. Para orientar un poco al que nos esté escuchando y no sepa lo que es un punto caliente, en el mundo de la ufología se refieren a esos sitios donde hay una gran recurrencia en avistamientos ovnis. Por poner un ejemplo, y creo que más de uno conocerá ya, es el famoso avistamiento ovni que hubo en la famosa Área 51 de Estados Unidos de América, conocido como el caso Roswell. Ahí empezó, como os decía, todo este movimiento acerca del misterio ufológico. Se empieza a popularizar hasta niveles increíbles. La gente empieza a reunirse en comunidades para mirar al cielo
para observar y tratar de descubrir por sí mismos lo que otros testimonios aseguraban haber visto. Ocurrió lo mismo en Escocia, en 1947. Es el caso del joven Andrew Cherry. Andrew se encontraba solo, un día laborable, iba al trabajo, 5:30 de la mañana, y de repente pudo observar como un objeto brillante en forma de disco, a unos 100 metros de altura, se posicionaba sobre él. El objeto tenía una base cristalina y el testimonio dice que pudo observar a pequeños humanoides dentro de ese disco que controlaban el disco o esa nave que estaba encima suyo, ¿no? De golpe la nave desapareció a una velocidad inconcebible para el ser humano, con lo cual el testimonio quedó recogido y empezó a ver una serie de avistamientos bastante recurrentes y frecuentes en toda esa área de Bonnie Bridge, que está justo en el epicentro del triángulo de Falkirk, o de la localidad de Falkirk. De hecho, tengo entendido de que toda esa ola de avistamientos y la presión popular dio lugar a un movimiento que la prensa denominó, y salió en la televisión y tal, como Movimiento Bonnie Bridge. Sí, ese movimiento, ahora llegaremos a él, es el que ahora explicaremos, porque sí que es cierto que del 1947 hasta los 90 prácticamente, todos esos casos de avistamientos y de testimonios no son recogidos por nadie, no son documentados y al final no trasciende a la opinión social, ¿no? Ni se establece como algo que pueda ser Vox Populi y trascienda un poco más. Quería apuntaros también otro caso que fue ya 5 años después de 1947 y que fue otro testimonio recogido, en este caso en una escuela de primaria de Glasgow, donde una niña que estaba en el parque, en el patio del colegio, pudo ver como un disco se ponía encima del colegio, estuvo durante 30 segundos. El testimonio dice que pareció que para ella no fueron 30 segundos, fue mucho más, es decir, tuvo como una sensación de que el tiempo se ralentizaba y luego desapareció el disco. No solo la niña fue testimonio, sino que luego 2 profesores también atestiguaron el mismo fenómeno. Es curioso que en varios casos de lo que podríamos llamar avistamientos ovnis parecidos a abducciones se produce también el fenómeno del missing time, ¿no? Efectivamente, Sergi, sería un missing time. Es decir, cuando esa niña argumenta que los 30 segundos le parecieron más tiempo de lo normal, que no sabemos si es percepción o realidad en su ser, estaríamos hablando de un missing time. No se argumentó nada al respecto de esto, simplemente fue una percepción que apuntaba a ella. Como os decía, en ese mismo año empezaron a sucederse avistamientos con cierta frecuencia en esta área de Falkirk, y concretamente en Bonnie Bridge. Uno de los grandes problemas de los avistamientos es dar veracidad a los acontecimientos por la falta de evidencias al respecto, ¿no? En este caso hemos tenido la suerte de poder entrevistar al concejal de Bonnie Bridge, al señor Billy Buchanan. Buchanan es un político que lleva más de 25 años en la vida política de la localidad de Falkirk y ha sido reelegido para los próximos 5 años. Su labor acerca de este tema empieza en 1992 y enlazo a la pregunta que hacías anteriormente acerca del movimiento de Bonnie Bridge. Y es que Bonnie Bridge era sabido que el cielo escondía secretos. Billy Buchanan empezó y sigue a día de hoy en la actualidad recogiendo testimonios de todos los casos que se han ido sucediendo con el fin de ir documentando la actividad y que, sobre todo, la voz popular sea escuchada, porque al final lo más importante es que alguien con cierto poder o relevancia en el mundo político pueda dar soluciones a tus respuestas más o a tus inquietudes más necesarias. En ese caso también estamos hablando, de, aparte de inquietud o misterio, de seguridad ciudadana. Mucha gente también necesita dar respuesta a esto, ¿no? En cierta manera lo que buscaban es que se investigara el tema. Exacto. Y no solo eso, sino también pedir que se respetara, que la opinión pública respetara a la gente que había tenido avistamientos o contactos incluso. Una de las mayores virtudes que creo que coincidiréis conmigo que vimos del Council Buchanan es que él supo escuchar, supo tener un hombro y una oreja
para recibir todos los comentarios de todos los lugareños de Bonny Bridge y alrededores acerca de aquellas cosas que veían. Algunas seguramente fenómenos naturales, porque la mayoría pueden ser fenómenos naturales, pero quizá algunas otras no. Buchanan ha trabajado muy duro para que el gobierno a nivel ya escocés respaldara y dieran financiación para que se pudieran establecer programas de investigación e ir más allá acerca de todo esto, pero la respuesta siempre ha sido la misma. Más adelante, en algún corte de audio que hemos puesto aquí, podremos oírlo de su propia boca, ¿no? El área escocesa de la que estamos hablando, que es Falkirk, el Triángulo y Bonny Bridge, es donde se han concentrado, como os decía, el mayor número de avistamientos. Se ha limitado ese lugar geométrico dando lugar al nombre por el cual se conoce, ¿no? Que es el Triángulo. El Triángulo de Falkirk y Bonny Bridge, precisamente, que se encuentra en el epicentro de este triángulo y sería el pueblo con el número de avistamientos más elevado que hay en Escocia. Escuchemos, si os parece, algunas de las declaraciones que nos hizo en esta gran entrevista a Buchanan, donde nos pone en situación y en contexto de lo que es Bonny Bridge. The area we call the flight path, the triangle actually can stretch as far, I would say, probably 20 miles. It goes by Falkirk and it goes by Cumbernauld and it goes towards Stirling, and it's a very big area, and this is predominantly where most of the sightings have took place. Well, the issue about Bonny Bridge being so important, over the past few years Bonny Bridge has gained credibility because of the amount of sightings in the area. We've had national newspapers come into the area over the past few years and have did the Moray polls. Now, the whole area of Falkirk is about 165,000 people. The people that have actually said that they saw something or they believe that it's there is probably well over 60,000. And it's not diminished. We still have sightings probably every week. There's somebody who'll phone me up and say that they saw something that they can't explain. Because what you've got to remember is that a UFO is an unidentified flying object. Bonny Bridge has, just 2 miles to the west, has a small airport. Bonny Bridge is also equidistant between Glasgow and Edinburgh airports, so people are used to seeing aircraft flying day and night around the area because it's classified as a holding area for these airports. So people know the difference between aircraft and the other issues that have been sought. The people in Bonny Bridge and myself personally had nothing to gain for concocting stories that's happened for the past since 1992. There's nobody gained anything. The likes of me personally, me and my family have suffered personal attacks by the media, you know. But as I said to you before, you can't run away from the truth. But over the years, the credibility has grown. And if you go into Bonny Bridge, you may be expected to come into Bonny Bridge and see wee aliens waving at you in shops selling stuff. We don't want that, and I don't want that. Muy loable la tarea de Buchanan, de Mr. Buchanan, que amablemente nos atendió. También nos llevó al lugar donde él realiza los avistamientos. Lamentablemente era de día y como era ya nuestro penúltimo día en Escocia no pudimos acompañarle, ¿no? En una sesión de posibles avistamientos. La verdad es que yo de Buchanan me llevo Bueno, eso. Primero de todo me sorprendió mucho, gratamente en este caso, que estaba como con un escudo muy fuerte sobre lo que pudiera pensar la gente de él. Porque es una persona pública que ha hecho muchísimas entrevistas, ha salido en muchos sitios a nivel de Gran Bretaña. Posiblemente es una persona conocida no solamente para la gente que busca UFOs, sino una persona un poco en este sentido controvertida, ¿no? en el mundo político posiblemente de la zona. Y al mismo tiempo también es verdad que es una persona peculiar, digamos.
Sí, es una persona peculiar, pero fijaros que cuando hablábamos con él, yo creo que ha sido también muy inteligente y ha sabido cuidar muy bien su imagen. Primero porque sí que es cierto que todo lo que está rodeado de acerca del movimiento ufológico muchas veces se trata o se ubica a un lado que roza a veces la locura o esta persona no... Ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Yo creo que Buchanan ha hecho un trabajo brillante en este aspecto, en tanto que no ha querido entrar en materia. Él simplemente ha escuchado al pueblo y siempre ha estado al margen de la prensa, siempre ha estado al margen del sensacionalismo. En cuanto a documentos que existan ahora mismo de diarios, de prensa, que podamos reportar, hay pocos. Sí que creo que pide respeto, pero tampoco creo que tenga un escudo. O sea, realmente él reclama una serie de cosas para Bonnie Bridge, y siempre también desde la humildad, sin querer hacer bombo y platillo en el caso de que no quiere que haya tiendas con camisetas ni muñecos de UFOs por las calles. Sí que quiere visibilidad y utiliza herramientas políticas y mediáticas para conseguirlo, pero para reclamar, uno, respeto para las personas que han tenido avistamientos, y dos, para que se investigue para ver realmente qué es eso. Sí, es verdad que tiene este punto que también sorprende de no querer hacer un Área 51. Exacto, en de Bonnie Bridge, pero también es verdad, y en eso estaréis de acuerdo conmigo, que en cierta manera sí que utiliza la prensa o su estética propia o su manera de hablar, no precisamente de una manera discreta. Para empezar, cuando hicimos la entrevista, vino con un jersey donde había el logo de la NASA, sí, siendo un político, sabiendo de qué se trataba, etcétera, etcétera. Y también es verdad que hizo en su momento un videoclip donde salía gente del pueblo vestido de extraterrestre y él mismo era el cantante, para entendernos, que fue bastante viral, sí, a internet, y por lo tanto sí que utiliza también un poco la parte más friki, para entendernos, de todo el tema, para darse a conocer. Siendo verdad que yo estoy de acuerdo con vosotros, que luego, por ejemplo, hay cosas como que lo que piden ellos, y en concreto él, no es que se diga sí, son UFOs, sino que pide que se investigue. Exacto. Y aparte también es verdad que activamente no quiere que eso se convierta en un sitio donde venga muchísima gente y se puedan comprar souvenirs de ovnis y hacer una especie de circo de los ovnis. Yo estoy de acuerdo con lo que apunta Sergi, es cierto lo que has dicho, pero también le quitaría relevancia en tanto que en 25 años de trayectoria las dos cosas que se puedan apuntar sean una canción para las fiestas mayores o el polo de la NASA. Aparte, la NASA es una institución científica respetada que no tiene nada que ver con el bombo y platillo de la ufología. Es cierto, pero para entendernos, que alguien sea citado para una entrevista en vídeo sobre un tema concreto y llegue directamente con el polo de la NASA, o que en su propio perfil de YouTube, o sea, la canción, para entendernos, si se busca, veremos que no es una canción que pasa desapercibida, donde científicamente habla sobre los extraterrestres. ¿Estaréis de acuerdo? Sí, Buchanan no es músico, estamos de acuerdo, y que utiliza diferentes herramientas para captar la atención mediática y política. Sí, estamos de acuerdo. Yo tampoco sé el contexto en el cual se hizo este videoclip, Sergi. Ojo, No, pero en todo caso, a mí me choca la historia. Quiero decir que está bien como argumento para poner en contexto al personaje, pero ojo, que a veces matices muy pequeños pueden transformar una imagen muy grande. Entonces, también quiero que esto se ponga en valor. Es quizás más importante los años que lleva de trayectoria Buchanan defendiendo los derechos de los contactados, que no una canción que a lo mejor hizo un día en un contexto que desconocemos. Es cierto, lo que pasa es que, vamos a ver, o sea, no solamente hay esa canción, sino que también si se busca Buchanan en internet, se encuentran distintos momentos en los que, a ver, el tema, para entendernos, es cierto que hay siempre una presión mediática y una presión ambiental de dejar de loco, para entendernos, al que investiga sobre estos temas. Eso es cierto. Y una cosa que honra precisamente a Buchanan es que contra eso él se mantiene muy firme en sus convicciones. Pero también es cierto que si se revisa material y se llega un poco al final, en algún momento de bastantes momentos, de hecho, de su carrera pública, para entendernos, sí que ha utilizado esa vertiente más
cómica Sí, de la ufología, para entendernos, para Bien. dar un poco de relevancia a su de esto. Y eso choca, Bien. estaréis de Choca, acuerdo, pero, con, estoy con otro tipo de decisiones que toma, como por ejemplo no convertir eso en una tienda de souvenirs, intentar de esto, de pedir simplemente investigación. Pero bueno, es una persona que por lo menos tiene una personalidad muy propia. De hecho, su canción fue número 1 en un país... En un país de la antigua Unión Soviética, Sí, me ¿no? parece. O sea, llegó a ser número 1 incluso. Curioso. Bueno, dejemos esto también a merced de que cada oyente pueda investigar y sacar sus propias conclusiones. Acerca de la entrevista y de la cual entraremos en más detalle en el cortometraje que sacaremos más adelante, hubo una pregunta que da paso a otro tema, ¿no? Y es que le preguntamos acerca de la situación política de los avistamientos. Es decir, qué pensaba el Parlamento escocés acerca de esto. Y parece ser que las respuestas fueron bastante claras. Alguien lo sabe, pero no nos lo quiere decir. Escuchemos el audio, por favor. Well, this actually has started off for a number of years, and what it is, it's trying to get the government to do an investigation into what's been going on here for so many years. Since this first happened in 1992, I have went down to London to every Prime Minister that's been in since that period of time, asking them to do an investigation into the Bonneville phenomena. Now, when the Scottish Parliament was set up, I went to the Scottish Parliament, the same, and asked them to investigate into what was happening in the Bonneville area. And as yet, there is no politician or political party or government or Prime Minister that has taken this on. There's a more openness. There's governments, some governments believe that themselves that they've taken investigations because of their pilots, their Air Force pilots and people like that. I saw something. One of the problems that we have in this country, and it happens everywhere, is the misinformation that comes out. And the misinformation comes out from our own governments, who for whatever reason don't want to tell us the truth. Now, what's behind that? Do you think then that there would be mass hysteria? Do you think that religion, as we know because we're religious countries, do you think religion then would fall away? I mean, there's so many areas, or is it the governments know, but they're frightened to tell us? You can go on the internet any night you want, and you can go up with all these conspiracy theories, and that will tell you about this and tell you about that. The problem is that, I've got to say this quite clearly, that having been a small politician for over 25 years, I would not believe one word that would come out of any politician's mouth or a government in relation to major issues like this, because somebody knows, but they're not telling us. Nosotros nos quedamos con la misma cara de impacto al oír estas palabras de Buchanan. Alguien lo sabe, pero no nos lo quieren decir. Imaginaros nuestra sensación al estar al lado de una persona que está afirmando rotundamente de que esto es real. Es imposible hablar de ufología, y no hablar de teorías de la conspiración o conspiranoicas. ¿Es realmente cierto todo lo que gira alrededor de este fenómeno? ¿Forma parte de una cortina de humo? ¿Es totalmente cierto? ¿No es lógico pensar que sí? Hay literalmente millones y millones de galaxias en el universo. ¿Qué opináis? Yo personalmente, como sabéis, no es nada que desconocido ni lo voy a descubrir ahora. Yo no soy un conspiracionista ni nunca he sido muy amigo de este tipo de teorías. Para no entrar muy a trapo en el debate, lo que sí que diré es que, claro, que te lo diga un político, en este caso, pues sí que choca. Yo repito que también para mí es un político controvertido por todo lo que sé de él, pero en todo caso es un político escogido por el pueblo durante muchos años, por lo tanto toda esa gente lo ha ido votando elección tras elección y es una persona pues con una cierta relevancia que pues, no es lo mismo que te lo diga una persona cualquiera que conoces, en el sentido de que, bueno,
pues lo ha dicho públicamente, mucha gente lo ha respaldado, gente de su propio pueblo, por lo tanto, bueno, esta es la parte que a mí me hace pensar que seguro que hay algo de lo que dice que sí, que tiene que tener veracidad. Y en todo caso también es verdad que es una persona honesta, así que lo que yo pueda pensar o la gente puede pensar que no tiene veracidad, pues en todo caso él parecía 100% que se lo creía a rajatabla, o sea, no estaba vendiendo una moto, para entendernos. Yo me quedo con la vertiente del centro de interpretación, del buscar respuestas al fin y al cabo. En la parte de conspiraciones formaría parte de buscar esas respuestas sin querer construir más. Esto va cogiendo una velocidad de vértigo y la entrevista la cogió, y es que tal y como os estamos contando aquí, una de las siguientes preguntas tomó una relevancia sobrenatural. Bueno, de hecho, cuando estábamos realizando la entrevista, nosotros queríamos ser comedidos. O sea, había ciertos temas que nosotros no queríamos tocar, también por respeto a la persona entrevistada, ¿no? Pero fue él mismo quien nos pidió que realizáramos una pregunta. Mr. Buchanan nos habló de sus contactos, vamos a llamar supuestos contactos, con seres reptilianos. Nosotros planteamos esta entrevista desde un punto de vista nada tendencioso. Queríamos hacer una entrevista, o creemos que hemos hecho una entrevista donde hemos investigado el personaje, hemos recogido los testimonios del pueblo, de la historia del pueblo, pero fue él directamente que en la entrevista nos dijo que le preguntáramos por si había conocido a un extraterrestre o no. Este testimonio es de especial relevancia, y también él nos asegura que es la primera vez que hace estas declaraciones a un medio, con lo cual en cierto modo nos sentimos abrumados. Yo la sensación, no sé vosotros, pero la sensación que tuve cuando estábamos haciendo la entrevista y empezamos a oír el testimonio de Buchanan acerca de su experiencia, de su contacto, sentí terror y a la vez euforia. Fue una combinación rara de sensaciones, porque al final dices, ¿y si es verdad, no? Somos becarios del misterio y en nuestras pequeñas investigaciones, claro, nuestro viaje en Escocia era una gran quimera para nosotros, y claro, encontrar este testimonio realmente fue culpidor. Escuchemos un fragmento de su respuesta a la pregunta de si había tenido un contacto alienígena. But I remember I had a major seminar in Falkirk, and there was 1,000 people there, and it was in the Falkirk Town Hall. But 2 weeks before it, I had got a phone call, and the phone call was simple. It says, "My name is Phyllis Schlemmer," and I've never heard of her in my life. And she said, "I'm an American Israeli authoress." And I went, "Oh, very good." She says, "Now I want to come to your seminar in Falkirk, and I want to tell the people in that area why there are so many sightings in Bonnybridge." So I said, "That'd be fine." So she came all the way over from America. She's on the internet. She's a millionaire. Her book, the only planet of choice, Earth is the only planet of choice. That's her book. I got it out the library before she came to try and get a wee bit of biography on her. I couldn't really understand the book, but in the book she tells you that she had been on the moon twice. So she came. I organised the night before we had the seminar. I organised a dinner. I had brought my friends. I brought a piper. I got a big cake and a UFO just to give her some Scottish hospitality. And then once we had finished the dinner, everybody sat back and we were listening to what Phyllis Schlemmer was telling us. And for somebody to sit at a dinner table and turn around and say to you, "By the way, I've been on the moon twice." Now, how do you take that? I mean, a lot of people that were there, a lot of my friends were probably saying to themselves, "Oh, this lady's no right." But
what happened is after that, they went on the internet and they got a lot of YouTube videos of her on different TV channels all over the world, and she tells you quite clearly about how she had visited the moon twice. But she had somebody with her, and the person, she called them Harmony. Now, Harmony had, nobody could actually look at Phyllis Schlemmer for looking at Harmony. Harmony had long hair down here, had big slanted eyes, and she had her coat like that, but her hands were like a crocodile's. Now, if I had to tell you that I believe that she was a reptilian, which apparently is one of the species of aliens that apparently are on Earth, according to Nick Pope. Nick Pope is a government, what I would call an agent provocateur. He's with the Ministry of Defence. He is a debunker, but he now goes out and tells everybody that there's 7 different species of aliens that are coming to Earth. So what happened was, when she was going back after the show, and when she was going back to Edinburgh to get her plane to America, I spoke to Harmony, and I said to Harmony, can I say I would like to thank you for coming. By the way, she took no part in it, she was just there. I said to Harmony, everybody believes that you're an alien. And we still believe she was an alien. Testimonio realmente abrumador. Yo no sé cómo os quedasteis vosotros en la entrevista, pero cada vez que lo escucho recuerdo esa sensación de decir, no puede ser verdad. Es decir, lo que hemos estado viendo por documentales en la tele, éramos nosotros detrás de las cámaras. Y recibíamos esa respuesta, ¿no? Fue espectacular. Sí, sin duda. Además, hemos escuchado el testimonio de uno de sus encuentros, pero realmente afirmó que había tenido 2 encuentros con reptilianos. Era un giro inesperado de la entrevista que empezó de una forma amable siempre, explicando más bien, describiendo un fenómeno que ocurría en una localidad y sus propuestas políticas y humanas a ello, pero realmente este testimonio, nos dejó atónitos. Claro, a mí me merece todo el respeto, porque también es verdad, o sea, se le ve a una persona que creía mucho en lo que decía y no tenía ningún tipo de pelo en la lengua ni se guardaba, por lo menos en nuestra entrevista. Lo que sí que es cierto es que a mí personalmente me cuesta de creer. O sea, en su momento le doy el valor de eso. Un político hablando para una gente que le está haciendo una entrevista y explicándolo tranquilamente con pelos y señales, y por lo tanto pues se merece ese respeto y ese punto de que realmente lo que se veía es que él se lo creía totalmente. Lo que pasa es que a mí personalmente me cuesta de creer ese tipo de historia. Por mucho que sea un personaje reputado, por supuesto, su palabra no es irrefutable, o sea, no hay ninguna prueba fehaciente de lo que dice. En cualquier caso, igual que él pide respeto a la población del Triángulo de Falkirk sobre sus avistamientos o sus contactos, pues también creo que se debe respetar pues su testimonio, siempre poniéndose en duda, por supuesto, y no dándole la veracidad si alguien no quiere dársela. Sí, está claro que no tiene que haber ninguna autocensura, y eso de hecho le honra, y seguramente es así como se hallan cosas seguramente que empiezan siendo paracientíficas o paranormales y que finalmente pasan a formar parte de la ciencia o empiezan a tener una resolución, sin la autocensura que muchas veces se practica habitualmente precisamente en este tipo de fenómenos o de fenomenología, para entendernos. Y eso, en ese sentido, sí que es cierto que, este señor no en ningún momento la practicó. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Estamos en un mundo en que, por suerte, de momento y hasta la fecha, cada uno puede pensar y creer en lo que quiere. Nosotros escuchamos palabras de una persona realmente, de cosas que parecen ser increíbles, pero el hecho de ponérnoslas en duda y analizarlas ya nos hace ir un poquito más allá y pensar al respecto. De hecho, yo creo que esa es la parte del misterio que nos puede unir a todas las personas que nos gusta, toda la parte del misterio.
Tenemos ganas de ver ya ese documental publicado y compartido y esperar las reacciones, ¿no? Nos intentaremos de dar un poco de prisa. La verdad es que tenemos bastante material audiovisual de los 3 casos de Escocia, pero intentaremos de darnos la máxima prisa posible. Para publicar cuanto antes. Bonnie Bridge nos ha dejado con más misterios si cabe aún por desvelar. Nos hemos acercado a testimonios de especial relevancia y hemos obtenido información realmente interesante. Desde Becarios del Misterio queremos agradecer a Mr. Buchanan el tiempo dedicado y la información compartida que desvelaremos en su totalidad en el cortometraje que estamos realizando sobre Bonnie Bridge. Me gustaría terminar la sección con las palabras que usó Mr. Buchanan para también él despedir su entrevista. Así que terminamos la entrevista con Billy. My point is this. If I had $1 for every time somebody has asked me why Bonnie Bridge, I would be a multi-millionaire. And you know what my answer is to everybody? Why Bethlehem? Y aquí termina nuestro viaje por Escocia, pero nuestro viaje por el misterio continúa. Realmente ha sido una experiencia única que esperamos repetir muy pronto. Ha sido un viaje realmente mágico y misterioso. Para mí ha sido la primera vez en Escocia, concretamente las Highlands. Me llevo más misterio y más preguntas todavía que intentaremos desvelar. Yo me llevo una concepción que de hecho ya tenía previa a ir a Escocia y es un país donde la gente ama el misterio y donde digamos que lo sobrenatural y lo natural se unen de una manera muy natural, de hecho. Sabla